Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, lunes 8 de febrero del año 2021, nos ponemos en la presencia de Dios en este tercer video de preguntas y respuestas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir tu luz de la claridad del conocimiento para poder avanzar en nuestro crecimiento humano y espiritual. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. A ti acudimos con la confianza de saber que vamos en el camino correcto. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por revelarnos el amor del Padre. Gracias por fundarnos nuestra iglesia. Y gracias por darnos tanto sustento a través de los siglos. Nos sostienes en tu mano y nos llevas a la santificación. Permítenos caminar siempre contigo y no separarnos de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a las preguntas que nos han hecho llegar de diferentes medios a través del Facebook, a través de este mismo YouTube, a través del correo electrónico. Pues bien, la primera pregunta que nos hacen llegar es si encarnamos o reencarnamos. ¿Qué onda con la reencarnación? Incluso la pregunta fue formulada de la siguiente manera: ¿volvemos a reencarnar? ¿Cómo está esta situación de la reencarnación? Por un lado, primero tenemos que decir que la reencarnación no es una cosa en la que creamos los católicos. Para nosotros, plenamente, la reencarnación no es verdad. ¿Por qué? Por una simple razón, que Dios nos hizo únicos e irrepetibles, ¿sí? Entonces no tenemos a qué regresar a la tierra en una etapa diferente o en una forma distinta. A veces de broma decimos que qué clase de Dios nos haría regresar dos veces a este mundo, ¿no? Con los mismos problemas, y luego en forma de vaca, o en forma de toro, o en forma de qué, de planta, de rana, de qué. Algo así como para trascender, algo así como para ser consciente de lo que hiciste en tu otra vida. No, no, no. Dios Todopoderoso no nos juega este tipo de bromas. Él nos hizo únicos e irrepetibles, así como las huellas digitales no se parecen a nadie en el mundo entero. Tampoco se parecen, pues nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu es único y irrepetible. Entonces el Señor nos llama a la trascendencia con Él y también nos prepara para ese encuentro. Estamos invitados a ser de Él en la plenitud. Entonces, reencarnación no. Creemos exactamente lo contrario, en la resurrección. O sea, que mi mismo cuerpo, mi misma persona, pero de tipo glorificado, se va a levantar a la segunda venida de Cristo. Entonces no reencarnamos, resucitamos. Dios nos permita esto, ¿verdad? Gracias a que Él ha vencido a la muerte, nos lleva a una trascendencia en esa misma resurrección. Entonces, pues no pensemos que vamos a regresar en forma de animal, más bien estamos llamados como hijos de Dios y como, digamos, la predilección en la creación que Dios nos ha tenido, ¿verdad? El gran amor que nos tuvo al hacernos, nos sostiene y nos lleva a la trascendencia de la resurrección, de volver nuevamente a levantarnos con un cuerpo glorioso. Resurrección sí, reencarnación ciertamente no. La segunda pregunta dice aquí: ¿solo nos creó Dios a nosotros o existe realmente vida en otros planetas? Bueno, comienzo con la broma, ¿verdad? Podemos pensar en un punto que, siendo un puntito nada más en todo el universo, ¿verdad? Puede haber vida inteligente en otros planetas. Y en la broma podríamos decir que son tan inteligentes y que sí existen porque no se han relacionado con nosotros, que somos tan ignorantes y cometemos tantos errores en la vida, ¿verdad? No, realmente los católicos no creemos en que haya una vida diferente en otros planetas. No creemos que haya extraterrestres, no creemos que haya, como dicen, reptilianos o cosas así, de gente que viene de otros planetas. Alguien por ahí escribió que Jesús era un hombre de otro planeta. No, en realidad nosotros, ¿verdad? Creemos que Dios ha creado el mundo y que en la tierra ha puesto los elementos necesarios para poder tener vida, ¿verdad? Hasta ahorita no ha sido comprobable que haya vida en otros planetas por la cuestión del clima, de la atmósfera, del oxígeno, etcétera, que no hay unas condiciones para que se pueda generar vida hasta lo que hoy en día sabemos. Por lo tanto, estamos convencidos, creemos que tenemos la hegemonía en la creación,
y por supuesto en el mundo, ¿verdad? Entonces, si en algún momento habrá vida en otros planetas, bueno, tampoco lo podemos dudar en cuanto a que Dios lo puede todo, ¿no? Pero hasta este momento tenemos los datos de que no hay una vida en otros planetas como tal. Bien, también nos preguntan, ¿las personas pueden ver espíritus? Y si sí, ¿por qué pueden ver espíritus? Bueno, hay una corriente filosófica que se llama el espiritismo o el espiritualismo, en donde se pretende consultar a los muertos. Y eso ya está condenado también desde el Antiguo Testamento, donde dice que no debes de consultar a los muertos en el profeta Isaías, que es una situación, digamos, que no tienes que andarle hablando al abuelo y hacerlo presente a través de un medium para preguntarle dónde dejó el dinero o cosas así. Sospechamos de situaciones de tipo charlatanería, o también sospechamos de situaciones satánicas. Entonces hay que tener mucho cuidado de buscar nosotros, de provocar esa aparente presencia de un espíritu de un difunto, ¿verdad? A través de los muertos, a través de los mediums, a través de esos signos de elementos de difunción. Aunque más adelante tendremos otra pregunta que también nos hace pensar acerca de todo este asunto, ¿verdad? Porque en este término, en el espiritismo, pues se manejan este tipo de cosas que a lo mejor no sabemos dominar y se abren puertas que luego no se pueden cerrar. Entonces, tengamos mucha duda y mucho cuidado con esta onda del espiritismo, del espiritualismo, donde se pretende, ¿verdad?, jalarle un pie a un difunto y hacerlo presente, dicen a través de otra persona. Hay que tener cuidado porque pues hay gente que dice que se le mete el espíritu de quién sabe quién y empiezan a hablar o hacer voces o hacer imitación. En cierto programa de televisión, ¿verdad?, en algunos años me tocó ver como un espiritista, ¿verdad?, en plenas cámaras en vivo, decía que se le metía a tal artista, tal cantante difunto. Pero lo que sí rayó en radical, digamos, ridículo, fue que decía que se le metió el Espíritu de Cristo Jesús, así tal cual como se los digo, que se le metió el Espíritu de Cristo Jesús y empezaba a dictarle a las personas como remedios caseros. Y entonces terminó el programa y todavía había una cola de gente, una fila larga, donde le pedían remedios a Jesús acerca de sus necesidades, al supuesto Jesús que estaba presente. Y este Jesús decía, date un baño de no sé qué, de flores y con agua y con... Terminó siendo pues obviamente una cuestión esotérica, ¿no? Que siempre lo ha sido porque no tiene un sustento. Entonces tengan cuidado de hablar con los muertos, dice el profeta Isaías, y vean hasta dónde puede llegar este tipo de idolatrías o este tipo de charlatanerías a llegar a ponerse en el lugar de Dios. Y sabemos que el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando dejamos de amarlo es cuando ponemos otra cosa antes o en el lugar de Dios, lo suplantamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y nos preguntan si las personas pueden ver espíritus. Bueno, eso tiene mucha connotación y mucha realidad de ver, de observarse con claridad de si es posible o no, ¿verdad? En la cuestión de que sí es posible ver a un difunto, ¿verdad? A un alma, a un espíritu de un difunto que está en trascendencia, sí es posible, pero también tenemos que tener discernimiento porque hay algunos demonios que nos engañan y también pueden hacerse pasar. O sea, que veamos una sombra, una presencia, un algo, o también que veamos a ese espíritu de uno de nuestros familiares difuntos. Sí es posible. ¿Y por qué es posible? Bueno, pues es posible porque somos también espíritus encarnados y porque Dios lo permite así. No sería de otra manera, no es porque tengamos una facultad superior a Dios. Simple y sencillamente estamos diseñados para un encuentro también con lo trascendente.
Y obviamente hay gente más sensible a estas cosas y hay gente que nunca en la vida jamás ha visto ni verá absolutamente nada fuera de lo común y normal. ¿Por qué se deben vestir a los niños Dios? Bueno, pues es una tradición muy bonita que acabamos de pasar el día 2, el día de la presentación del Señor de la Candelaria, ¿verdad? Porque son los 40 días en los cuales pues arrollamos al niño Dios, es decir, a la imagen del niño Jesús, como si fuera un niño vivo, ¿verdad? Recordamos que esto no es la situación idolátrica. Si fuera la situación idolátrica, entonces sí entenderíamos que Jesús, son muchos Jesuses porque muchos traen un niño Dios. Y no. La cuestión es que la imagen es importante para nosotros por lo que representa el amor que Dios ha tenido para mandar a su Hijo Jesucristo hecho pequeñito, hecho bebé. Y de la Navidad al día 2 de febrero, pues contamos 40 días. Habla de la cuarentena que vivió María, aunque no la requería por ser virgen plenamente. Se presenta al templo como lo dice la ley antigua, después de los 40 días. Y también a poner en la presencia de Dios, pues la presencia del pequeñito, dando gracias por su nacimiento, sostenimiento y su consagración a la presencia divina. Entonces, eso es la fiesta que acabamos de celebrar apenitas, el 2 de la Candelaria, ¿verdad? En donde la tradición es vestir al niño Dios, no disfrazarlo. A veces lo disfrazan equivocadamente de santos, y Jesús no es santo, Jesús es el Santísimo. Y peor cuando lo disfrazan pagano, ¿no? Con cosas del mundo. Que si el niño chef, que si el niño COVID ahora salió, o el niño guachicolero, hágame usted el favor, taquero, en fin, reducen a lo pagano una imagen de Dios. Y es limitado, es imperfecto, es penoso que no entendamos, ¿verdad?, el lugar que Dios tiene y le demos su santo lugar. De alguna manera todos los seres humanos estamos hechos a su imagen y semejanza, pero ojalá, ¿verdad?, nosotros aceptáramos ser un poquito como Jesús en nuestra vida, que tengamos un corazón un poquito como el suyo, que perdonemos un poquito como Él lo hace, que amemos aunque sea un poquito como Él. Bueno, pues el mundo sería completamente diferente, pero es una tradición hermosa el vestir a los niños Dios, ¿verdad? Esa es la idea y esa es la forma en que se hace en México y en algunas otras partes de Latinoamérica. ¿Hay alguna imagen exacta del niño Dios? No hay una imagen exacta del niño Dios por la simple razón que nos encontramos en un contexto y tiempo en el cual, para empezar, no hay imágenes, no se puede hacer imágenes, es impensable hacerlo, ¿verdad? Tomado del Éxodo 20, es pecado fabricar imágenes. Si Jesús hubiera sido romano, pues tal vez en su momento le hubieran hecho un busto o una escultura, como lo hicieron y conocemos las facciones de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, reales romanos. En cambio, Jesús al nacer en Palestina, bueno, pues la cuestión es diferente. Entonces, imaginamos, y el arte sacro trata de ayudarnos un poco en la inspiración de la oración, a representar a Jesús, a Jesucristo nuestro Señor, como pequeño, como un niño más grandecito. Algunos se han atrevido a pintar a Jesús adolescente, en fin, pero simplemente es una inspiración, digamos, del arte y en la oración. No hay una imagen fiel, ya que no tenemos una fotografía del momento, no había Polaroid, ¿verdad? No había celulares, no había ese avance tecnológico, pero no quiere decir que porque no sepamos exactamente cómo es, que no le tengamos un respeto y una dignidad. En el arte, pues Jesús ha sido proyectado de muchas maneras, incluso en los primeros años, en los primeros siglos del arte sacro, cuando se representaba el buen pastor, entre otros, pues Jesús era representado sin barba, ¿no? Sin embargo, ¿por qué la barba? ¿Por qué lo tenemos así como lo sabemos o lo vemos ahora como Jesucristo? Bueno, pues ahí tiene que ver mucho algunas de las reliquias que tenemos con toda claridad. La sábana santa, donde nos revela, ¿verdad?, cómo fue el Señor. Un hombre guapo, alto, de pelo largo, de nariz aguileña, muy atractivo, y por supuesto también un hombre barbado, ¿no? Ahí está en ese testimonio de esta reliquia maravillosa de la sábana santa que el Señor nos dejó.
Y bueno, pues en algún momento por ahí habrán visto ustedes algún reportaje de National Geographic, entre otros, de un cráneo que encontraron de alguien del tiempo de Jesús. Y bueno, pues trataban de reconstruirlo y decían, este es el verdadero rostro de Jesús. No, 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 cuidado, cuidado, no es el verdadero rostro de Jesús. Primero porque el cuerpo de Jesús al morir no quedó en la tierra, no se quedó aquí, no pudieron haber encontrado el cuerpo de Cristo porque no se quedó el cuerpo de Cristo aquí, y menos su cráneo, ¿verdad? Este es un cráneo de una persona que murió en el tiempo de Jesús y bueno, no tendría por qué ser exactamente igual como esa persona. Sería como si me compararan con otra persona en cuanto a mi esqueleto, mi cráneo, o traten de reconstruir mi rostro a través de los medios digitales y obviamente mi cara va a ser muy diferente a la de otro, ¿verdad? No hay otra persona así tan feo como yo, así igualitito, ¿verdad? Incluso aunque seamos gemelos, obviamente Jesús en cuerpo y alma sube a su Padre. Entonces no puede haber ni rastro de su cuerpo porque está en el cielo reinando con su Padre. Bien, ese es un lado. Vamos al otro. Los niños pueden recordar vidas pasadas o porque luego hay niños que dicen que antes eran otra persona. Bueno, aquí es sobre el mismo punto que estábamos tratando acerca de la reencarnación, como conocer un pasado, una vida ulterior o posterior, o dicen esto ya lo viví, ¿verdad? Bueno, pues aún con todo y eso, insistimos en que somos únicos e irrepetibles, no hay otra vida. Oportunidad solamente hay una, solamente hay una. Y todo lo que comprende una persona pues es tan complejo, es un bagaje tan grande, en la que hablamos de experiencias, de recuerdos, de situaciones traumáticas, de victorias, de alegrías, de tropiezos, de dolor, de tantas y tantas cosas que el ser humano vive y de lo que está compuesto. Entonces aquí tendríamos que decir, ¿verdad? No es que tengamos unas vidas pasadas o recordemos algo de la vida pasada, no, simplemente puede ser, ¿verdad? Puede ser que registramos en nuestra mente algún recuerdo, algo que alguien nos dijo y nosotros lo representamos a través de una imagen en la mente. Pueden ser muchísimas, muchísimas cosas, ¿verdad? Antes de poder pensar que hay gente de otras épocas que vivieron otras vidas. O hoy en día está muy en boga el tema de los viajes, que los viajes, pues prácticamente en el tiempo, ¿no? De gente que tenía celular en algún video de Chaplin o así. Bueno, no puede ser así, obviamente, no podemos viajar en esas dimensiones, ni mucho menos en el tiempo. Entonces hay que tener ahí una claridad de pensamiento. Dice acá, ¿cómo se eligen los nombres de las iglesias? Bueno, pues hay muchas historias, ¿no? Como se encomiendan al patrocinio de algún santo o piden a través de la oración la inspiración del Espíritu de cómo van a llamar, erigir cierta capilla, cierto templo, cierto santuario, ¿verdad? Y depende de muchas historias, Lo que es significativo quizá para algunos en algún momento determinado viene a ser la razón por la cual le pusieron el nombre a tal o cual parroquia. Y en muchos de los casos, pues tenemos muchos nombres repetidos, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Que se va encomendando según el contexto y tiempo de la persona, de la gente, de la comunidad. Y bueno, pues las autoridades hacen este discernimiento y bajo la luz del Espíritu colocan el nombre de tal o cual comunidad parroquial. Otra pregunta, ¿qué padres pueden hacer exorcismos? Bueno, nosotros, sacerdotes, diáconos, obispo, es decir, los 3 grados del orden sacerdotal, de algún modo somos exorcistas. ¿Por qué? Porque en el bautismo realizamos un rito de exorcismo donde se elimina el pecado original. Entonces tenemos esa facultad. Antes de 1967 había el ministerio de exorcistado para todos los que iban a ser consagrados. Ese exorcistado se entiende desde el bautismo. Sin embargo, después de 1967, con la Ministeria Quaedam, un documento que significa los ministerios que quedaron, bueno, pues solamente al obispo se le reservó el ministerio pleno, digamos, del exorcismo.
efectivamente, si hay exorcista es el obispo. Pero, obviamente el obispo tiene la facultad de delegar a un sacerdote, como cuando nos delegan, pues la posibilidad de confirmar, ¿no? Porque el obispo no puede venir a 30 fiestas patronales el mismo día, entonces nos puede expedir un permiso, una carta donde nos delega la posibilidad de confirmar. Y entonces lo podemos hacer. Suele suceder con los catecúmenos el sábado del fuego nuevo, ¿verdad? Eso es una oportunidad, una forma. Y por otro lado, la cuestión acá sería, en este sentido, alguien que termina su formación y el obispo delega ser exorcista debe acudir a una formación, a una especialidad, digamos así, que debe vivir obviamente en Roma, ¿verdad? Para entender todo lo que implica el ser exorcista. Por ahí está la película de miedo que se llama El Rito, ¿no? Que habla de muchas cosas reales. Bueno, pues más o menos es así la situación. Se envía al sacerdote a la especialidad en exorcismo y entonces se le puede llamar, y delegado por supuesto por el obispo, el exorcista de tal o cual diócesis, zona, vicaría o en algún decanato incluso, lo que el obispo determine según el lugar, el contexto y las necesidades, ¿no? Entonces el exorcista puede realizar explícitamente la expulsión de los demonios de quien está poseso, ¿verdad? Aunque vuelvo a repetir, todos somos exorcistas en la medida del sacramento del bautismo, todos los sacerdotes. Cualquier padre puede hacer los exorcismos. Bueno, sobre lo mismo lo hemos contestado. En el término del bautismo, exorcizamos, ciertamente, pero, ¿verdad? Digamos, en situaciones de especialidades, en situaciones de alta gravedad, bueno, pues se prepara a alguien muy especialmente en esa profundidad, se especializa en eso, esa es la palabra. Bien. ¿Por qué hay diferentes imágenes de María? ¿Son diferentes? Bueno, yo les contesto como les digo a los niños del catecismo. Bueno, pues María se cambia de ropa, ¿no? La misma María, la misma Madre de Jesús, la misma mujer que recibió a su Hijo encarnándose en ella y también dando a luz, ¿verdad? Permaneciendo virgen aquella noche de Navidad, aquella noche buena. Sigue siendo María la misma Madre de Jesús, Nuestra Señora y Reina, pero hay diferentes advocaciones. En algunos momentos el hombre pues quiere expresar su amor a María, la quiere hacer sentir presente entre nosotros y bueno, pues puede en su inspiración pintarla o darle un relieve o una escultura. Sin embargo, las advocaciones son el permiso que María le pide al Padre para hacerse presente en diferentes naciones y circunstancias. Esto ha sido posible y María se presenta diciéndonos que volvamos a su Hijo Jesús. Podemos ver a Nuestra Señora de Fátima allá en Portugal, o de Lourdes en Francia, o Nuestra Señora de Montserrat en España, o la del Pilar también en España, o en México Nuestra Santa María de Guadalupe, etcétera. Son advocaciones, pero no olvidemos que es la misma Virgen María. Bien, ¿cualquier persona puede ser santo? Bueno, la respuesta sería sí. Todos somos llamados, no solamente podemos, debemos ser santos, llamados a la santidad. Ahí recomendaría plenamente la lectura de ese documento del Papa Francisco que se llama Gaudete et Exsultate, ¿verdad? Gaudete et Exsultate, donde habla plenamente de la invitación para todos a ser santos. Ya el Concilio Vaticano nos daba algunos esbozos de decir que no solo los consagrados están llamados a ser santos, algunos lo han pensado. Todos, absolutamente todos los seres humanos estamos llamados a ser santos. Y citando también el Concilio Vaticano, en la Lumen Gentium, en sus primeros números, dice, si alguien, creo que es el número 3, si alguien se hace santo, si alguien llega a la santidad, es por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. De ahí que tengamos que entender que Él es el Santísimo,
¿verdad? Y técnicamente somos santos en nuestro bautismo porque nos quitan el pecado original y nos dan la gracia santificante. Entonces, de alguna manera técnicamente somos santos por nuestro bautismo, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, los elementos que recibimos de ser sacerdotes, profetas y reyes. Sin embargo, tenemos que refrendar, que mantener esa santidad al paso de los años. ¿Para qué? Para vivir según lo quiere el Señor. Nos ha construido para estar con Él, entonces su deseo es que vayamos al cielo todos, al encuentro con Él, cuando nos llame a su presencia y permanezcamos junto a su lado. ¿Por qué la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma? Bueno, María primero tenemos que decir que fue un ser humano muy especial, el único ser humano con esa preparación para ser la Madre bendita del Señor, sin pecado original. Es el único ser humano que nació sin pecado original. Ya estaba preparada para ese caminar. Y aún así Dios tiene toda la decencia a través del ángel preguntarle, ¿quieres ser la Madre de Dios? Y ella dice, hágase en mí como tú dices. Y pues siendo así, ella siendo la más bendita entre todas las mujeres, ella siendo una mujer muy especial, ¿verdad? La Madre de nuestro Señor, pues recibe esa recompensa, ese regalo de subir al cielo en cuerpo y alma para estar reinando con su Hijo. Y es María la que nos recibe también en el cielo, ¿verdad? Según el ritual de las exequias o el ritual de las recomendaciones del alma, donde decimos que Santa María te reciba en el reino de los cielos. Y ojalá, ¿verdad?, que profundizando en el estudio y en el camino de las cosas del reino, nos demos cuenta efectivamente que María en verdad merece ser llamada la bendita entre todas las mujeres. Mujer especial, mujer bendita, que ha tenido este regalo maravilloso de subir en cuerpo y alma al lado de su Hijo Jesús, incluso después del calvario terrible que pasó al estar de pie ante la cruz. Siempre firme, siempre fuerte María. ¿Qué sucede con el cuerpo en el cielo? Bueno, para empezar, el cuerpo no sube al cielo. El cuerpo se queda aquí en la tierra. El espíritu es el que trasciende y todos allá somos seres espirituales. Por eso decimos que allá ya no hay necesidades corporales, ya no hay tristezas ni de ninguna manera decepciones, sino más bien está nuestro espíritu en la presencia del buen Dios por quien se vive. Dice, las almas están dormidas hasta la segunda venida de Cristo. Así es, las almas de los que han muerto, ¿verdad? Lo podemos checar en 1 Corintios 15, versos del 51 al 53, donde Jesús se refiere al estado de la muerte como un sueño, ¿verdad? No es literalmente están dormidos, ¿verdad? Se van a volver a despertar. Se refiere a que han muerto, ¿verdad? Que han muerto para esta tierra. En la plegaria eucarística dice, aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Entonces estamos pidiendo para que se levanten nuevamente resucitados a una vida nueva. Entonces el cuerpo se queda en la tierra y la trascendencia nuestra está precisamente en el cielo y además sí, las almas de los fieles difuntos están de alguna manera esperando la resurrección, ¿verdad? La llegada de Jesús a la tierra para el juicio final. Bien, mientras tanto estamos en el juicio parcial, eso lo entendemos bien, hemos muerto, ¿verdad?, esta vida y deseamos resucitar con Cristo Jesús si hemos vivido de una manera que Él considera en gracia. Vamos a ver, luego dice por acá, ¿por qué Jesús baja al infierno al morir? Esto seguramente hablando acerca del credo de los apóstoles, donde dice Jesús desciende al infierno. Hemos dicho teológicamente que no había cielo, no había una gloria, por eso en Semana Santa se tapa a los santos, porque no hay santos. Ahí otra vez queda de manifiesto que sin Jesús no hay santidad, que sin Cristo Jesús no existe San Judas, no existe ninguno de los santos. Por lo tanto, si alguien se hace santo es solo por Cristo. Bien, por otro lado entonces, si no había un cielo, pues no había santidad en antiguo. Y ustedes preguntarán, y por eso a los primeros patriarcas y profetas, pues no tienen el San. No está San Isaías, no está San Abraham, o San Noé, o San Isaac, o San Jacob, etcétera.
San Moisés no existe, no dice San, ¿verdad? No está esa apócope. ¿Por qué? Porque no hay una gloria todavía. No hay una apertura del cielo todavía. Había una forma de entender, ¿verdad? Decía en el seno de Abraham. Y hay por ahí un evangelio, ¿no? Donde hablan acerca de la muerte de el famoso Epulón, el rico Epulón y Lázaro, ¿verdad? Y en ese ejemplo decían, pues el pobre se fue al seno de Abraham, Lázaro, y el otro se quedó en el infierno, ¿no? Ya se hablaba como que de una idea, como de una forma, ya se hablaba como de una forma, digamos, teológica, de ver algo que se llama, pues, postrimería, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa más allá? Este es uno de esos temas. Y entonces Jesús va a defender o a rescatar cuando muere, desciende al ínferos, a lo inferior, a lo bajo, ¿verdad? El Sheol, al lugar de los muertos, a rescatar a todas esas almas, digamos, a conducir a todas esas almas de gente buena que se quedó ahí en una espera del cielo. Cuando Jesús destruye la muerte y abre la gloria, pues todas esas almas las sube consigo, ¿verdad? Para eso Jesús desciende a los infiernos, para traer consigo a las almas de los justos. ¿En dónde se habla sobre la muerte de Pedro? Bueno, algunos han preguntado y se han hecho grandes debates acerca de dos cuestionamientos. Uno de ellos, que Pedro estuvo o no estuvo en Roma, y segundo, que fue o no fue crucificado de cabeza, o si fue crucificado, ¿verdad? El problema radica principalmente aquí, el meollo del asunto radica en que quieren hacer el debate solo con la Sagrada Biblia. Y ese es el problema, por eso no nos entendemos, ¿verdad? Nos dicen que inventamos cosas porque no vienen en la Biblia. Bueno, hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho hasta el cansancio, lo repetimos ahora, que la fe cristiana católica no solo tiene como fuente teológica la Biblia. Algunos dirán la sola escritura, la Biblia y solo la Biblia. Y nada que esté fuera de la Biblia tiene validez de existencia. Tiene validez de existencia solamente lo que viene en la Biblia. Esto es una amplia ignorancia. Amplia ignorancia. Fácil, en segundos. El Internet no existe. ¿Por qué? Porque no viene en la Biblia. Ahí no dice la palabra Internet. Entonces, como no está la palabra Internet, el Internet es mentira, no existe. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, no todo la fe del cristiano católico está sustentada en la Sagrada Escritura. Sí está sustentada en la Escritura, pero faltan otros dos elementos. Hemos dicho que es un tripié. El tripié de los cristianos católicos es la Sagrada Biblia, por supuesto, muy importante, la tradición de los santos padres de la Iglesia, o la patrología o patrística, y por otro lado, el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Que viene siendo los santos padres de la Iglesia, los apóstoles de los apóstoles. Entonces, gracias a ellos, sí sabemos que Pedro estuvo constituido como el primer papa. Sí sabemos, y hay algunos esbozos, ¿verdad?, de posibles cuestiones de que efectivamente Pedro estuvo en Roma. Lo podemos checar en las cartas católicas, principalmente, incluso en las de Pedro, hay que leerlas con lupita, como dice el padre Luis Toro, hay que leerlas con lupa para darnos cuenta que sí, hay ahí algún esbozo no muy profundo, pero lo dice indirectamente que estuvo en Roma. Sin embargo, ¿verdad? Y tomando también una realidad, si estuvo o no estuvo en Roma, no hay mayor problema, no hay mayor problema. Aunque no hubiera estado en Roma, eso no le quita que Jesucristo, nuestro Señor, lo haya constituido como el primer papa, ¿verdad? Después se considera a Roma como el lugar de la sede del papa, que no siempre estuvo en Roma. Incluso en Roma hubo muchos pecados gravísimos, y por eso la llaman Babilonia en algunos momentos. Babilonia la Grande, la gran prostituta, la gran ramera, por cómo se llevaba la vida en ese pueblo, y no es extraño. Por ahí está la ciudad de Nínive también, que significaba la gran prostituta, por toda la manera de holgada en la moral y en los pecados que la gente vivía. Entonces hay que ver el texto y el contexto, ¿verdad? ¿A qué se refiere?
Entonces aquí hay que tener en cuenta también las cartas de Pedro, donde también esboza un preludio a la muerte, ¿no? Como el Señor le está diciendo, en algún momento te van a llevar a donde no quieras, te van a extender los brazos, te vestirán, te ceñirán, habla de la vejez y lo dice con claridad en la palabra, también en escrito tal cual. Jesús le estaba hablando en la manera en que iba a morir, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver algunas luces. Extender los brazos se refería a la crucifixión. Entonces ya le está hablando Jesús de que va a morir como él. Sabemos que Pedro, ¿verdad?, pidió morir de cabeza en otros textos. En la cuestión de los santos padres de la iglesia, ¿verdad?, que dan ese sustento, y también algunas situaciones que se van tomando de las mismas expresiones de la fe de la gente. Entonces, aunque no venga textualmente como tal en la Sagrada Escritura, no es la única fuente teológica nuestra cristiana católica. También habrá que revisar todo lo que dicen los santos padres en la biografía de Pedro y a razón de su muerte. De lo que están convencidos y hablan con muchísima claridad es que sí murió y que es esa piedra en la que está sustentada la iglesia. Como el protestante promedio solamente toma la escritura, pues obviamente va a decir, pues el internet no existe porque aquí no viene la palabra internet. Los tacos de canasta no existen porque aquí no dice tacos de canasta. O sea, no, es una fuente teológica de fe, es una forma, ¿verdad?, en la cual nos sustentamos, pero falta también la continuación de la iglesia que ha sido fundada por Cristo, ¿verdad?, y que tiene un sustento también como base en la Sagrada Escritura, pero están los santos padres y el magisterio de la iglesia. Esas son las tres patas de nuestra formación teológica y profunda en esa cuestión. Bien, ¿los evangelistas fueron apóstoles de Jesús? Bueno, es una pregunta muy interesante porque no todos los apóstoles fueron, no todos los evangelistas, perdón, fueron apóstoles de Cristo. Por ejemplo, en el caso de Lucas, no fue así. Los otros 3 sí fueron discípulos. Pero en el caso de Lucas, Lucas ni siquiera conoció a Jesús. ¿Cómo es que se hace evangelista? ¿Cómo es que habla con tanta fuerza de Cristo si no lo conoció? Tendremos que ver que Lucas recarga mucho las tintas sobre Santa María, habla con mucha claridad. Lo que sabemos de este gran hombre, de este gran doctor teológico, que él sí conoció a María. Sí conoció a María y por eso tiene la oportunidad, casi le hace entrevistas a María de cómo sucedieron las cosas y por eso puede ser evangelista. Habla de Cristo con claridad porque lo conoce a través de su Santa Madre. Entonces ahí está la cuestión. No todos los evangelistas fueron apóstoles. En el caso de Lucas no fue así, no fue uno de sus seguidores, ¿verdad?, al ejemplo de los otros discípulos, pero sí es llamado evangelista por esta cuestión de tener referencia muy directa de Jesús por parte de su Santísima Madre. ¿Por qué los cerdos se consideran impuros? Bueno, el animalito cerdo tiene un simbolismo de animal impuro, ¿verdad? Tanto que observamos en los pasajes cómo se permite que los demonios moren en ellos. Se considera al marranito como un animal no grato. Y hasta nuestros días, si tú a un judío le presentas un puerquito, se echa a correr, ¿no? No lo aceptan, como lo toman literal como un animal impuro. Bueno, aquí hay una referencia. Podemos pensar en los cerdos de la parábola de Lucas 15, 11 al 32, que se refiere acerca del hijo pródigo, donde el hijo menor quiere llenarse la comida de los cerdos. Aquí la idea, la connotación es el pecado, ¿no? Que cualquier ser humano en el pecado puede convertirse como en un cerdo, o sea, embarrarse cualquier lodazal, vivir en la porquería, vivir en la ignominia, en la inmundad, ¿verdad? A eso se refiere el signo del cerdito. Y obviamente si no se puede comer su carne, porque su carne está inmolada a los dioses paganos, ¿verdad? Entonces todo eso tiene un contexto cultural muy fuerte en la Sagrada Escritura y en las personas del tiempo, lugar y contexto. Además que si tú te tratas de comer un taco de carnitas, ¿verdad?,
allá en Palestina, en la tierra de Jesús, en aquel contexto el calor es impresionante. No podría llegar a tu estómago sin echarse a perder. Entonces, todo eso dice, por eso decimos hasta popularmente la carne de puerco es muy mala, no eres malo como la carne de puerco. A eso se refiere. Entonces, por eso se consideran impuros los animalitos cerdos como un signo en la Sagrada Escritura. Obviamente todos los animales son criaturas de Dios y bueno, técnicamente las carnitas son deliciosas, ¿verdad? Pero sí tienen un alto contenido de situaciones complicadas para nosotros los que las consumimos a veces, por que el animalito pues muere con muchos nervios, ¿verdad? Con muchas toxinas que nos hacen daño. A eso se refiere que la carne de puerco sea mala y a eso se refiere esta cuestión. Cuando lo tomamos literal, algunos protestantes dicen que los católicos pecamos porque comemos carne de cerdo. Hágame usted el favor. Bien. ¿Qué significado tiene el mar en la Biblia? El significado que el mar tiene en la Biblia es precisamente del pecado. La piara de cerdo se arroja al mar y muere, ¿no? Es el mal, es el pecado. Por eso Jesús camina por encima de las aguas. Es verdadero que Jesús camina por encima de las aguas. Es verdadero que Jesús calma la tempestad embravecida que quiere derribar, pues la pequeña barca donde están los discípulos. Pero tiene esa idea del pecado, de la maldad. Viene Jesús a caminar por encima de todo el pecado. Después nos dice, ¿por qué la ciencia es un don del Espíritu Santo y que tiene con la ciencia que se estudia en la escuela? Bueno, el término ciencia, ¿verdad? En latín, ciencia se refiere al conocimiento de las cosas, al saber discernir técnicamente entre lo que no es bueno y entre lo que sí es bueno para mí, para tomar las mejores decisiones. El término se va ampliando, se usa a través de la historia ante los descubrimientos, los avances científicos, la oportunidad que el hombre va teniendo en su ahí está comprobado la creación de Dios para con nosotros, a su imagen y semejanza, la gran capacidad de transformar las cosas en algo mejor, ¿verdad? Entonces, en ese conocimiento, pues el mismo hombre empieza a descubrir que la semilla sirve para dar fruto, un árbol, etcétera, y va trabajando y va creando y va inventando. Por eso podemos decir que la Internet es obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad al hombre para hacerlo. Si Dios no le hubiera dado la capacidad mental al hombre para hacerlo, no podría desarrollar algo tan grande como estas redes sociales, como el Internet, que es una buena herramienta también evangelizadora. Entonces, la ciencia que se habla como don del Espíritu Santo es el saber discernir, el saber decir qué es bueno, qué es malo, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Por eso antes de realizar una actividad o de decir algo hay que ponerse en la presencia del Espíritu Santo y apelar a este don para que podamos tomar las mejores decisiones y las mejores actitudes ante cierta situación o acontecimiento. Entonces, la ciencia es un don del Espíritu Santo, ciertamente, para saber discernir, entender en nuestro interior y en nuestro espíritu. Y la ciencia que se desarrolla, pues es esa capacidad que el hombre tiene de profundizar en la verdad, ir descubriendo, ir conociendo más. Dice acá, ¿por qué se santifica a las personas? Bueno, porque somos imagen del Señor y Él nos dice, sean santos como yo y vuestro Padre del cielo somos santos. O sea, el Señor nos da este imperativo, nos dice, para eso te he dado la vida, para que vivas como yo, con una vida santa. Y el término santo significa apartado, ¿verdad? Apartado de las cosas del mal. Y además, apartado para mí, dice el Señor, yo te parte para acá. Entonces, si nos ha creado con esa capacidad, les vuelvo a recomendar Gaudete de Exultate, ¿verdad? Toda la connotación de la santidad es impresionante. Y nosotros como Iglesia Católica, pues tenemos un canon de los santos. Se canoniza a los santos en muchas ocasiones gracias a la autoridad eclesial. Sin embargo, sabemos que hay muchos santos anónimos que no conocemos su nombre, ¿verdad? Pero que son santos y que los conocemos hasta en nuestra vida. Los vemos caminar, subir, trabajar, bajar, con su mismo testimonio y forma de ser, nos santifican y nos hacen entender que eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ser un poquito como Él. Bien, el apóstol Pablo fue discípulo de Jesús,
Es la misma situación como con Lucas. Pablo no conoció a Jesucristo. El contexto del tiempo no podría hacer que Pablo fuera un seguidor de Jesús. Todo lo contrario. El nombre de Pablo es Saulo de Tarso y él era perseguidor de cristianos. En el tiempo de Jesús, pues él era un gran estudioso de la ley de Dios. Incluso toma recalcitrantemente la Torá de los judíos. Entonces él está en contra de todo lo que salga de ahí. Parece que es un protestante de su tiempo adelantado, ¿no? Porque es perseguidor, se le va el cuello a los cristianos, está a favor de que los maten él mismo, está a favor de que los encarcelen, está totalmente odioso en contra de todo lo que manifieste fe hacia los cristianos, fe hacia Cristo Jesús, hasta que el momento fue impactante cuando Jesús le habla y le grita, subido en el caballo lo derriba en la entrada de la ciudad de Damasco y él queda ciego durante mucho tiempo y empieza en su ceguera, en su silencio, a reflexionar. Y cuando el misionero es enviado a tocarle los ojos y se le caen las escamas de los ojos, empieza a hablar y a ver con mayor claridad y ahora predica a Cristo Jesús. Y él se autonombra apóstol, o sea, apostelo, que quiere decir enviado, enviado por Jesús, ¿verdad? En ese encuentro que tuvo y sin duda en ese silencio de oración profundo para estar en la verdadera presencia de Cristo, de Jesús. Y ahora lo predica con fuerza y gracias a esa conversión, pues tenemos muchas cartas católicas, ¿verdad? De San Pablo que también es importante revisar. ¿Existe el infierno? Sí. ¿Existe el infierno? Sí, así es. Ya como les decía, había un esbozo, un entendimiento, por un lado del cielo, que era el seno de Abraham, y por otro lado el infierno, ¿verdad? Al cual Jesús desciende para liberar a las almas de los justos, pero también el fuego del infierno, del cual se habla muchísimas veces en la Sagrada Escritura, incluso del rico Epulón que decía, Padre Abraham, permite que Lázaro moje aunque sea la punta de su dedo con una gotita de agua y me la ponga en la lengua porque estas llamas son en verdad insoportables. Permíteme ir a decirle a mis hermanos a que cambien, a que se conviertan, a que vivan bien, para que no estén aquí sufriendo como yo los embates del fuego, etc. El infierno es una realidad, el infierno existe. ¿Las almas de las personas que mueren pueden aún estar entre nosotros? Bueno, si bien es cierto que en la agonía la persona todavía experimenta escuchar y sentir el dolor de los suyos, también es cierto que podemos ver, se puede manifestar el difunto, ¿verdad? En muchos de los casos. Sin embargo, por eso tiene un sustento de por qué pedimos misas para los difuntos. En broma decimos que los difuntos son buenos todos, no hay un difunto malo, ¿verdad? Ah, qué bueno era aunque me debía mucho dinero. Qué bueno era aunque era un borracho. Qué buena era aunque me pegaba mucho y era violenta. Qué bueno era. Todos los difuntos son buenos. Aunque sepamos que son buenos, ¿verdad? Mi abuelito tan buena persona, el abuelito de alguien tan buenísima persona, siempre manifestó un amor a Dios. Sabemos que se va a las manos de Dios. Pero, ¿verdad? Ciertamente, pues estrictamente lo profundo de cada persona solamente Dios lo sabe. Entonces, Él es el que determina, ¿verdad? En su juicio, qué pasa con ese difunto. Por eso, hacer oraciones, hacer misas, rosarios por los difuntos es adecuado. Dicen popularmente para darles luz, ¿sí? ¿Verdad? Para que trasciendan al encuentro con el Señor. A eso se refiere. Entonces, sí es posible que en algunos momentos las almas de los difuntos se pueden encontrar entre nosotros, ¿verdad? Pero hay que ayudarlos a trascender porque este ya no es su plano, ya no tiene nada que hacer aquí. Entonces hay que ayudarlos a que descansen. Y en otro caso, lo hemos dicho también, es difícil porque a veces se manifiestan situaciones negativas que nos causan miedo, terror, pánico. Esos a veces pueden hacernos confundirnos o desorientarnos qué está pasando. Sin duda, ¿verdad? Ahí es presencia de demonios, es presencia de otra cosa que no tiene que ver con los difuntos, sino con espíritus del mal. Hay que tener mucha claridad y cuidado. Dice, ¿podemos ir a hacernos limpias con personas que tengan el don de curar dado por Dios? Bueno,
Si hablamos de limpias, entonces, ¿qué onda? ¿Nos limpian con un huevo, con una rama, con unos menjurjes, con un qué? Eso entraría en el ámbito de la brujería, de el esoterismo, de el chamanismo o de los fetiches, ¿no? Eso entraría ahí. Los cristianos católicos no nos hacemos limpias porque creemos que Dios está con nosotros. No necesitamos ese tipo de situaciones. Y por otro lado, si alguien tiene el don de curar, no es la persona la que cura, sino es Cristo Jesús. En algunos momentos lo he comentado, ¿verdad? Viene un niño enfermo, lo trae su mamá. Padre, póngale la mano. Entonces haces oración, pides la presencia del Espíritu Santo sobre el chamaco. Y a la otra semana viene, ¿usted lo curó? No, aguas. No, yo no fui. ¿Por qué? Porque al rato voy a tener una fila de enfermos, ¿verdad? Diciendo que yo tengo el don de sanar. No, eso solamente es de Dios. Él es el que sana. Nosotros somos instrumentos, nada más. Entonces, por un lado, limpias, no. Nada de chamanismo, nada de esotería, nada de ese tipo de cosas cómico-mágico-musicales. Más bien, si el Señor nos sana, ¿verdad? Es Él. A través de algún instrumento, a través de su presencia, que podemos ser algunos de nosotros, ¿verdad? Pero no que Él se autonombre sanador ni doctor. Cuidado con eso, es peligroso usurpar funciones. Más vale decir, pues si el Señor lo permite, pues yo creo, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos ostentan de, ven, yo te toco y te voy a sanar? Pues ¿quién eres tú, hermano? ¿Tú eres acaso más fuerte que Dios? Entonces, ¿acaso la presencia de Dios misma sin su presencia, dependiendo de Dios, ya no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener claridad y visión. Y finalmente la pregunta dice, la última, ¿existe el ángel de la guarda? Sí, así es, incluso en la iglesia tenemos un día en que celebramos aparte de los santos arcángeles, el día del ángel custodio, el día del ángel de la guarda. Fíjense qué especiales somos a los ojos de Dios, que Él elige un ángel de la guarda, uno para cada uno. Y no es que cuando yo me muera se le acabó la chamba y va a ser contratado por otra persona. No. Ese único uno me acompaña siempre hasta el encuentro de Dios y todavía se queda conmigo. Así de grandes son los ejércitos del Señor y así de grande es su amor por cada uno de nosotros. El ángel de la guarda que nos sopla, nos dice cuidado con el mal, que nos rescata muchas veces, que nos ayuda a no caer en pecado, que nos ayuda a tomar una buena decisión. Y aún así con todo y eso, a veces ni los pelamos y los hacemos llorar. Decía aquel librito de oraciones cuando yo era niño, hacemos llorar al ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque no lo dejamos que sirva a Dios a través nuestro, porque no cumple su función y su cometido. Lo ignoramos, preferimos el pecado, preferimos el mal. Pero sí, ciertamente existe un ángel custodio. Hermanos, pues les agradecemos sus preguntas. En verdad han sido muy interesantes, muy elaboradas, muy gratas. Ojalá que a través de este video hayan quedado contestadas. Sabemos que cada tema, que cada pregunta es inagotable. Cada una de ellas nos dan para una tesis teológica o filosófica muy profunda y muy grande. Y habrá debates, habrá quien diga que estoy equivocado por esta razón, por alguna, en cuestión de la sola escritura o en cuestión del protestantismo. Ahí, bueno, pues existe la apologética que nos hace ver con claridad y con paz todo lo que nosotros cristianos católicos creemos y conocemos. Por eso el credo no es una oración, sino es nuestra profesión de fe. Creemos en todo ello y lo decimos de pie, ¿verdad? Convencidos, para que no tengamos ninguna duda. Yo recomendaría, ¿verdad?, que también echen un ojito a los santos padres de la iglesia. Es muy importante y es sustento nuestro y nos ayudan mucho. Los grandes, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona y muchos otros que incluso no conocemos, sería muy bueno leer un poco acerca de ellos. Y por supuesto del magisterio. Por eso es importante lo que el Papa nos dice, las encíclicas, los elementos, los documentos, las exhortaciones. Todo eso es muy importante para la vida del cristiano católico que entiende el sustento de lo que Cristo ha hecho. Primero ha fundado a la iglesia, ha puesto a Pedro como el primer papa y en sucesión apostólica hasta el último momento. Que el Señor los bendiga a todos. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Te agradezco por esta tercera parte o tercer video de preguntas y respuestas. Y continuamos, ¿verdad?,
el Señor nos permita seguir sirviendo a través de esta herramienta. Dale like al video, compártelo por favor y suscríbete para ser parte de esta comunidad, de esta familia de Espíritu Canal, que es tu canal. Muchas gracias, nos vemos mañana.